Hola y bienvenidos a un episodio más del podcast Oídos Inquietos, Mente y Tecnología. En esta ocasión nos acompaña la doctora Leticia Flores Pulido. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Bien, me voy a permitir leer una breve semblanza de la doctora. Ella ha sido revisora de comités para CONACES organizados por la Agencia Espacial Mexicana y en congresos como COMIA y MICAI. Realizó una estancia sabatina CONACYT en el INOAE dentro de la Coordinación de Astrofísica, así como una estancia postdoctoral en el Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico en Cómputo del Instituto Politécnico Nacional con un proyecto titulado A Comparative Study of Improved Harmony Search Algorithm in Four-Bar Mechanisms. Es doctora en Ciencias de la Computación por la Universidad de las Américas Puebla, maestra en Ciencias Computacionales por el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica y licenciada en Ingeniería en Computación en la Universidad Autónoma de Tlaxcala de la Facultad de Ingeniería. Sus líneas de investigación se basan en reconocimiento de patrones involucrando áreas de inteligencia artificial, recuperación de información visual, aprendizaje máquina, reconocimiento de patrones y procesamiento digital de imágenes. Actualmente es profesora investigadora de nivel C dentro de la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. El tema de hoy es tecnología con conciencia, inteligencia artificial y el nuevo rol del docente. Bueno, doctora, pues realmente su amplio currículum nos da un breve panorama de todo lo que ha trabajado en tema tanto de inteligencia artificial, evidentemente con toda la experiencia en la docencia. Y pues, ¿qué nos puede platicar respecto a ahora la inclusión de la inteligencia artificial en las aulas? Pues, como diría en redes, muchas cosas, ¿no? De entrada, yo voy a platicar un poquito de la historia que yo creo que no solamente se ha vivido en mi institución, que es la Universidad Autónoma de Tlaxcala, sino en varias instituciones y a partir de la pandemia, ¿no? Que todo se desarrolló tan rápido en cuestiones no solamente digitales, sino en la cuestión de inteligencia artificial. Entonces, voy a poner aquí de manifiesto mi ignorancia en el uso de TikTok en esa época. Sin embargo, durante ese periodo, después de regresar de pandemia, yo tuve la oportunidad de hacer, como lo mencionaste, una estancia postdoctoral, un año sabático, más bien, un año sabático dentro del INAOE y realizamos un trabajo que tiene que ver con inteligencia artificial para detección de curvas de luz. Las curvas de luz, rápidamente te platico, tiene que ver con la trayectoria que sigue un sol de algún sistema solar distante. Un sistema solar o un sistema con una estrella distante. Entonces, durante este sabático me doy cuenta que no solamente la cuestión de las redes sociales nos apoyan en algunos conocimientos que ciertamente también tenemos que filtrar, ¿verdad? Porque hay conocimiento interesante y conocimiento que no lo es tanto. Pero hubo un boom de todas las herramientas de inteligencia artificial que recomendaban, ¿no? Entonces, muchas de estas herramientas, la verdad es que ya las utilizamos o las habíamos ya utilizado cotidianamente, pero existen tantas que realmente hay que categorizarlas. Entonces, durante esa estancia también me di a la tarea de hacer una clasificación de esas inteligencias artificiales, puesto que al regreso de mi año sabático yo tenía que impartir la materia de inteligencia computacional, que es la que he impartido durante más de 20 años. Sí. Y obviamente cada año todos los docentes sabemos que tenemos que actualizar nuestros contenidos, ¿no? Para que yo incluyera estas inteligencias artificiales en este nuevo curso, en esta actualización de curso, pues analicé algunas de las herramientas y me di cuenta que ciertamente son muy útiles. La verdad, estas
nos ayudan a elevar nuestra productividad. Y hay muchas personas que estaban reacias, ¿no?, al uso de ellas, que decían que nos iban a reemplazar como seres humanos, y todo ese miedo no solamente es en la sociedad normal, sino también en los expertos, ¿no? Le hacen el fuchi a todas las herramientas, pero la verdad es que vienen para apoyarnos en nuestra productividad. Ese es el primer objetivo de la creación de estas herramientas. Y ciertamente nos apoyan en muchísimas actividades, pero no hay que abusar de ellas y hay que tener mesura en cuanto a su uso, porque no necesariamente todo lo que nos arrojan nos va a servir. Entonces ahí entra el discernimiento humano, que bueno, ya vamos a hablar más a detalle de él a lo largo de la entrevista. Perfecto. Doctora, me parece bastante interesante y le agradezco que nos comparta precisamente esta visión, ¿no? Que en efecto la intención de estas inteligencias o del uso de la inteligencia artificial con diversas herramientas va más allá de solo emplearlas por emplearlas, ¿no? A mí me gusta mucho recuperar una frase que es utilizarlas como un medio y no como un fin, ¿no? Efectivamente es muy importante saber cómo poder implementarlas, cómo sacarles provecho, principalmente recuperando otra vez lo que nos está comentando, para agilizar ciertos procesos, para evitar como vamos a llamarlo así, como trabajo de escritorio, poderlo automatizar, poderlo hacer de una manera más eficiente, como bien nos lo acaba de compartir, pero sin efectivamente llegar a caer en ese abuso, ¿no? Entonces me parece bastante interesante. Doctora, si se pudiera una breve definición de qué es la inteligencia artificial para a aquellos que por ahí todavía estén un poco despistados en ese término. Sí, existen muchas definiciones de la inteligencia artificial, en la que yo me baso dentro de mis cursos. Es la definición de Matt Ginsberg, del libro de Inteligencia Artificial, un enfoque estructurado. Este libro está en inglés y lo pueden encontrar en línea. La definición científica es la empresa de la construcción de un artefacto que pasa confiablemente la prueba de Turing. Entonces, ahí entramos a la parte de, bueno, ¿cuál es esa empresa, ¿no? ¿Cuál es ese objetivo? Esa empresa proviene del emprendimiento, pero se enfoca en la creación. Y luego dice de un artefacto que pasa confiablemente la prueba de Turing. Y unos dirán, ¿cuál es la prueba de Turing? Que ahorita vamos para allá, ¿no? Bien. Se trata de imitar el comportamiento humano a través de un programa, básicamente. Esa sería la parte medular de lo que es la inteligencia artificial. Perfecto, muy bien. Es algo también para mí bastante importante recalcar, porque creo que si bien hoy por hoy es muy sonado el término de inteligencia artificial y muchos pensaríamos que es algo relativamente reciente, sin embargo se tiene la idea de que lleva, no sé, voy a decir ahorita más de 50 años el desarrollo de esta inteligencia artificial. ¿Nos podría como platicar un poco más respecto a la historia? Sí, me regreso a la prueba de Turing, donde se concibe por Alan Turing, que es un científico matemático que por ahí de los 50, un poquito antes, ¿verdad? Con la Segunda Guerra Mundial lo llaman, ¿verdad? Porque encuentran la máquina Enigma, que es una máquina que descifra y desencripta mensajes de los alemanes. Entonces la encuentran en un submarino. De hecho hay una película que se llama así, Enigma, donde representan la vida de Alan Turing en este proyecto, ¿no? Le piden hacer un descifrado de mensajes bélicos, y él propone la creación de Bomber, que es como que el contra de Enigma. Enigma era una especie de máquina de escribir, y Bomber era un armatoste que ocupaba todo un cuarto, ¿no? De, no sé, 3 metros por 2 metros, y
y tenía un sistema de engranes para probar todas las posibles combinaciones, de tal manera que se encontrara la clave para descifrar todos estos mensajes. Eso es un poquito de la historia, pero la verdad es que al trabajar Alan Turing en este proyecto, se logra acortar la guerra aproximadamente unos 2 años, de 2 a 8 años, y lo que logran es una máquina que ellos le llaman inteligente porque descifra este código, ¿no? En realidad, Alan Turing no fue el único, existe Newell, existe Peter Norvig, existen Hebb, donde empiezan a proponer diferentes cuestiones de una regla para poder hacer el aprendizaje a partir de un código, donde se determina el planteamiento de si una máquina puede pensar, y entonces empiezan a existir todas estas personas, estas personalidades, donde se concibe el concepto de inteligencia artificial, que no cobra auge sino hasta los 50, hasta los 80 recobra el auge, y entonces empiezan a surgir métodos mucho más potentes que hasta la fecha, como las redes neuronales, se siguen utilizando y son potentes y son eficientes y son rápidos. Y a partir de eso se adapta o se adopta esta idea de Alan Turing de cómo hacer un artefacto inteligente. Ahora ya conocemos un montón de cosas, hemos visto los robots estos japoneses que se basan nuestro sueño hecho realidad, ¿verdad? Por ahí de los que son de mi época, que veían Mazinger Z, y ahí yo escuché de niña por primera vez el término de, es que este robot está realizado con inteligencia artificial. Y yo en ese entonces dije, ¿qué es inteligencia artificial, no? Le pregunté a mi papá, oye papá, ¿qué es inteligencia artificial? Me están diciendo aquí en esta caricatura. Y él me decía, pues no sé, yo creo que es alguna máquina, ¿no? Y efectivamente era una máquina creada con un algoritmo que imita al ser humano. Y de ahí viene el test de Turing. El test de Turing, hay otra película que a mí también me encanta que se llama Ex Machina, donde la actriz, la protagonista, me parece que es Alicia Vikander, ella protagoniza la máquina y bueno, se las recomiendo, es una película de culto, yo le llamo, pero el test de Turing se pasa en lo siguiente, ¿no? Se coloca un teletipo en un cuarto y un ser humano en otro cuarto, están separados obviamente por un muro, no sabe nadie quién está del otro lado, y se plantea una especie de preguntas en las cuales puede haber una conversación con otra persona durante 30 minutos. Entonces el teletipo pregunta y el humano contesta, de tal manera que se establece una conversación. Yo les decía a mis estudiantes en el curso, últimamente ya nadie quiere platicar ni 5 minutos, o sea, la verdad es que ¿cómo vas a intercambiar ideas? ¿Cómo vas a aumentar tu conocimiento si no te das esa oportunidad de platicar con las personas, ¿no? ¿Cómo compartes ese conocimiento? Entonces, en el test de Turing se enfocan en esta separación, evalúan que el ser humano al final le preguntan, oye, ¿con quién crees que estuviste platicando durante todo este tiempo? ¿Con un ser humano o con una máquina? Y entonces, si el ser humano detecta que estuvo platicando con el teletipo, pues entonces el teletipo o el programa que se diseñó para la conversación no está pasando confiablemente la prueba de Turing. Okay. Pero si el ser humano se confunde o dice, pues fue un humano, entonces palomita, ¿no? Checkpoint. Efectivamente, el sistema está pasando confiablemente la prueba de Turing. Y a partir de eso, bueno, a mí me surge ahorita un recuerdo, no sé si alguien alguna vez vio una película, creo que de Steven Spielberg, que habla de inteligencia, se llama Inteligencia Artificial, donde trata de este niño que es un robot, lo compran unos papás en el futuro, porque no podían tener hijos, entonces compran a este robot, y este robot, pues, hace todo vive por milenios, ¿no? Lo que me trae a la mente, o el punto es que
En ese entonces, yo creo que eran como por los, no recuerdo, 80s, 90s, me puse a investigar precisamente si existía una manera de hablar con este robot, porque lo promocionaban, de hecho, cuando promocionan la película, y podías hablar con este robot a través de un chat, ¿no? Con este niño. Entonces me dio la tarea de platicar con él porque el primer chat que surgió para la inteligencia artificial se llamaba Elisa, era una especie de doctora corazón donde tú le platicabas tus problemas psicológicos y te daba soluciones. Fue un boom también en los inicios de la inteligencia artificial y dije, pues sería interesante, ¿no? Entonces, en ese entonces existía mucho el Messenger y fue de los... era interesante, dices, pues voy a interactuar con el procesamiento del lenguaje natural, que es una de las áreas de inteligencia artificial pues más socorridas por nada por menos que por Google y ahora por ChatGPT, ¿no? Entonces Bard y todos ellos lo explotan porque todo eso se llama procesamiento del lenguaje natural. Entonces, ese lenguaje natural que en ese entonces había, te generaba preguntas y respuestas, pero tú te dabas cuenta que no tenía tanto conocimiento porque le preguntabas, oye, ¿cómo te llamas? Pues soy el robot de la inteligencia artificial. ¿Y cómo te llamas tú? Pues yo me llamo así, ¿no? Y dime, ¿qué más cosas me puedes contar? Y me decía, ¿qué cosas me puedes contar tú? Entonces estaba generando a partir del lenguaje natural unas preguntas que te regresaba a partir de lo que tú le dabas. Y así se hace el encadenamiento de conocimiento en la inteligencia artificial. Mientras más información tú le des, va a poder interactuar mejor contigo. Y otra vez me regreso a mis clases. En mis clases yo les decía a los chicos, si tú tienes un bebé pequeño y desde pequeño le estás diciendo, mira, no debes meter los dedos en los contactos, te debes portar bien, no te puedes salir cuando la puerta está abierta o no puedes jugar feo con tus mascotas, le estás metiendo el conocimiento de lo que es correcto hacer, de lo que es correcto en su comportamiento. Pero si tú le dices, pues sale y juega con el perro y ponte en la calle y agarra la tierra, y cómetela, o sea, una cosa es jugar con la tierra y otra es comértela, dicen por ahí, agarramos anticuerpos, ¿no? Pero bueno, ese no es el punto es que le estás enseñando cómo comportarse bien o cómo comportarse mal. Entonces, ¿cómo vas a tener mejor éxito? Pues cuando le enseñas cómo comportarse bien, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y de hecho... Muchos me dicen, es que tú tienes una idea romántica de la vida. No, es que es lo correcto, es que así es como debemos vivir. Y no vas a tener problemas y punto. Bueno, todo el mundo tiene problemas, pero vas a tener menos. Entonces, claro. Con lo mismo pasa con las inteligencias artificiales. Si tú la alimentas de información correcta, va a trabajar correctamente. Pero si tú la alimentas con datos incorrectos, mal planteados, incompletos, con incertidumbres, mal sesgados, va a trabajar pésimo, ¿no? Claro. La verdad es que los métodos de inteligencia artificial son muy potentes, pero no hacen milagros. Entonces yo les mencionaba, si tú estás metiendo información estructurada, ya limpiaste tus datos, están bien muestreados, están dentro de los rangos que marcan los algoritmos como límites, tu algoritmo va a funcionar bien, la información que te dé, la clasificación que te dé, va a estar correcta. De lo contrario, no, o sea, no va a ser milagros, por más que tú lo pongas a trabajar. Por ejemplo, pues hay investigaciones donde dicen, tengo 400,000 iteraciones, 1,000,000 de iteraciones o 300,000 épocas. No, pues así le des 1,000,000, a lo mejor sí aprende porque son muy potentes, pero no hay necesidad si tú estás programando correctamente los métodos, ¿no? Y eso es algo que también debemos tomar en cuenta en cuanto a la expertise del uso de estos métodos. Pues bastante interesante. Creo que ese es un tema muy amplio, evidentemente.
Y como para irnos centrando en la parte de la educación, me gustaría ir revisando esta parte de la importancia entonces del docente en comparativa con el uso o la implementación de inteligencias artificiales tanto en su parte de docente como al mismo tiempo incorporada en el aula, vamos, en la parte más didáctica, pero también como en la parte hasta cierto punto de evaluación, de lo que se está recibiendo por parte o de las entregas que se están recibiendo por parte del estudiantado. Híjole, hay un montón de cosas que decir al respecto. Bueno, primera, aunque yo he dado clases cerca de 20, ya 23, más o menos 23 años, no me considero una experta en educación, ¿no? Porque pues tengo a mis colegas de Ciencias de la Educación que les tengo muchísimo respeto y hemos aprendido muchísimo con ellos porque también nos han capacitado, ¿no? Como en la cuestión docente y he aprendido mucho al respecto. Sin embargo, esta semana, coincidencia, hubo una conferencia del señor Ignacio Domínguez Castillo. Él trabaja en Yacatiac Consultores y Asociados de México. Esta conferencia nos la otorgaron a nivel universidad para capacitación docente y la conferencia está disponible en YouTube en SCELI, con C de casa, S de sopa, SCELI, que es un espacio común de educación superior en línea. En esta conferencia del señor Ignacio nos propuso varias herramientas interesantes para nuestra labor docente. El dolor de cabeza y el talón de Aquiles de todos los profesores es la preparación de material didáctico. Nos implica muchísimo tiempo. Tú no estás para saberlo, pero yo sí estoy para contarlo. Donde la preparación de una clase... No hablo por mis compañeros de nivel de prepa hacia abajo, aunque he dado clases en esos niveles también, pero en la universidad la preparación de 1 hora de clase te está llevando cerca de 2 o 3 horas normales, ¿no? Si tú te vas a posgrado, la preparación de 1 hora de clase te está llevando 4 horas. Entonces es un tiempo pues que le quitamos, ¿verdad?, a la familia, que le quitamos a nuestra vida, a nuestra salud, y no vengo aquí a hacer un paño de lágrimas, simplemente es un reto preparar ese material, y sobre todo que dicen, ay, pues es una clase que has dado durante muchos años, sí, pero todos los años y todos los semestres la tengo que actualizar, entonces es que prácticamente prepararla nuevamente. Y con las nuevas herramientas que existe, pues es todavía un reto más grande porque estamos compitiendo con los celulares todo el tiempo como docentes y la atención de los chicos no es tan fácil atraerla, ¿no? Muchas cuestiones, existe mucho material didáctico animado en 3D que te proporciona esa ventaja de llamar la atención de ellos. Obviamente a nivel licenciatura pues ya no puedes utilizar esa clase de materiales didácticos, tienes que usar materiales más serios, más rígidos, en posgrado ni se diga, pero todas esas animaciones o esas cuestiones donde interactuamos con el estudiante nos demandan más tiempo de preparación. Pero existen afortunadamente, benditas ingenieras en computación, existen afortunadamente estas herramientas de inteligencia artificial ahora que ya podemos utilizar. Entonces, en cuestión de, bueno, se me olvidaba un aspecto, hago un paréntesis, estábamos primero en la etapa de que si las usamos, si no las usamos, si estamos haciendo trampa, qué está pasando, entonces... No, pues pasa como cuando surgió el teléfono, como cuando surgió la luz, como cuando surgió WhatsApp, cuando hay que usarlas, porque para eso están diseñadas, ¿no? La calculadora, o sea, hay que usarlas, porque para eso son. Entonces, que hay ciertos parámetros, ciertas mediciones, sí, ¿no? Lo que les decía, no abusar de su uso. Pero a lo que voy es... En realidad debemos de tener una calidad de uso en función de nuestros contenidos, que es lo que nos mencionaba el señor Ignacio,
estos contenidos estén adecuados o este uso de inteligencias artificiales estén coordinadas con nuestros contenidos temáticos, porque hay inteligencias artificiales que nos sirven en la parte de ingenieril, computacional, y hay herramientas artificiales que sirven en la parte biológica, en la parte de medicina, todo esto de la realidad virtual, me imagino que pues ha de ser padrísimo aplicarlo a la parte de medicina, donde ya no solamente memorizan el concepto y el funcionamiento de algo, sino que ya lo pueden visualizar. Obviamente no es lo mismo la disección humana que se hace para el análisis o el entendimiento de algún síntoma, de alguna enfermedad, que verlo animado y en 3D, ¿verdad? Porque pues bien mencionan ahí, si no tienes tú el acercamiento con el problema real, situacional, pues yo no quiero que un cirujano se me desmaye a media cirugía porque ve sangre, ¿no? Claro. Obviamente aquí entra la mesura del uso de los conocimientos de la inteligencia artificial y sobre todo partes interesantes que como docente tenemos que ver, que es la parte ética, ¿verdad? Que también la vamos a comentar más adelante. Sí. Y también esta cuestión de qué información sí me sirve, qué información no me sirve, porque, ojo, ¿no? Hay herramientas de inteligencia artificial, a mí me pasó en el sabático, ¿no? Yo no encontraba el concepto de una estrella, porque manejamos 9 categorías de estrellas, de tipos de soles, y una de esas estrellas, yo no encontraba información, su definición de cómo era una estrella binaria, ¿no? Por ejemplo, no recuerdo cuál era el concepto porque eran 9, pero es un ejemplo. Entonces dije, pues vamos a probar cómo está You, porque yo no uso ChatGPT, no uso Bard, me acomodé mejor con You, que es otra de las herramientas como ChatGPT, que son buscadores igual que Google y que se basan en procesamiento de lenguaje natural, pero son mucho más potentes, mucho más sofisticados, que es una especie de metacrawler, ¿no? Okay. Que lo conocíamos en nuestros, en mis tiempos, pero que en algún momento se los mencioné a ustedes en clase, donde les decía, hacemos una búsqueda en no solamente un Google, sino en Eureka, en Ecosia, en ese entonces creo que estaba Altavista, en el Mozilla, y entonces agarra diferentes buscadores y reúne las mejores búsquedas y las arroja al usuario. Existía también uno que hacía una ponderación, ¿no? De qué tan efectiva iba a ser tu búsqueda. Entonces estos metacrawlers lo que hacen, estos buscadores ya son una especie de metacrawlers, pero que no solamente te buscan información, te crean diseños, te crean toda una marca de branding, te crean todo un concepto empresarial, te crean todo un site y te generan a la mejor música nueva, te generan a la mejor canciones nuevas. O sea, es un mundo de información que nosotros podemos utilizar y explotar para nuestro beneficio en aras de tener una producción más elevada, ¿no? Entonces, eso en la cuestión educativa también ha venido a ser una gran herramienta y la verdad es que hay que usarlas. Hay que usarlas. Así como podemos aprender a utilizar una app del teléfono, podemos aprender a utilizar una inteligencia artificial porque están precisamente para ser amigables con el usuario. ¿Qué es amigables con el usuario? Bueno, que sean de fácil uso y de fácil acceso. Doctora, pues realmente es muy, muy interesante todo esto que nos comenta. Voy estructurando mentalmente algunas otras preguntas que bien van a ir teniendo oportunidad de irse respondiendo seguramente sí. un tanto más adelante. Vamos viendo entonces cómo es este impacto de la inteligencia artificial en el tema como educativo, en las aulas.
ya nos está compartiendo algunas herramientas, ¿no? que se pueden ir utilizando, como un poco también de la historia de cómo surgen. Pero ¿qué otras herramientas, aparte de las que nos acaba de compartir, de las evidentes de ChatGPT y BART, como ahorita la que nos acaba de compartir, qué otras herramientas considera que pudieran facilitar también esta tarea docente? Bueno, una de las herramientas que mencionaban en esta conferencia del señor Ignacio era learn.ai, aprendizaje.ai o aprender.ai en inglés. Esta es una herramienta que nos permite generar material didáctico a partir de un tema en específico. En cuanto más específicos seamos a la hora de pedir la generación de este material didáctico, más detallado va a estar. Y entonces entramos a la parte de los prompts, que ahorita también los vamos a platicar. Mientras más detallada sea mi petición, mientras mejor especifique cuál es el tema y diga cuáles son los subtemas, y a lo mejor mencione cuáles son los puntos específicos de mi clase que yo quiero tocar, me va a generar el material didáctico. Y no solo eso, me genera también la prueba, ¿verdad?, para hacer las evaluaciones, me genera ejercicios, material para que los estudiantes puedan estudiar, perdón por la redundancia, puedan consultar posteriormente, y eso es valiosísimo para los docentes. Obviamente el trabajo de calificar, de verificar el estilo del estudiante, de ver si está aprendiendo o no, de ver si la evaluación se puede mejorar, si se puede pulir, eso es tarea obviamente del docente, que recordemos, esto es en apoyo para el docente, no sustituye al docente. Y eso es bien importante que lo entendamos. Muchos van a decir, pues es que yo me voy a basar mejor en un video en YouTube en lugar de ver al profesor. Sí, ¿y quién hizo ese video en YouTube? Un profesor. Entonces, no es sustituirlo, más bien es apoyarle en esta cuestión de la didáctica, que no es una tarea fácil, que se requiere vocación, que son tiempos que le dedicas a se oye feo, ¿no? Pero es tiempos que le dedicas a hijos que no son tuyos. En su momento, también muchos profesores por la pandemia se habrán visto en el entredicho de que le estoy dedicando tiempo a mis estudiantes para que a lo mejor mentalmente estuvieran más o menos equilibrados en esa época de encierro, pero descuidamos mucho a nuestros hijos y entonces ellos empezaban a presentar estos síntomas del encierro y y luego no lo valoran, ¿no? Entonces son cosas que yo le decía a mis estudiantes, es que yo estoy quitando tiempo, porque pues estábamos de 10 de la mañana a 10 de la noche conectados, y yo decía, no puede ser, o sea, esto es peor que presencial, porque en presencial tenemos un horario y se acabó, y en pandemia no había horario, ¿no? En realidad todo el tiempo estabas ahí conectado, y entonces ese tiempo que se le quita a las familias para dedicarnos a los estudiantes, valórenlo, jóvenes, valórenlo, porque de verdad no es una tarea sencilla. En cuanto a las herramientas que tú me mencionas, aparte de learn.ai, y me imagino que hay muchas más, si ustedes ven este video del señor Ignacio en SSLI, ahí menciona otras herramientas. Existe algo bien importante, que es la rueda de la inteligencia artificial. Entonces, si nosotros googleamos por ahí la rueda de la inteligencia artificial, que si en algún momento aparece en pantalla, nos vamos a dar cuenta que existen herramientas para lo que les mencionaba del branding, para los que les mencionaba de cuestiones de ventas, para la creación de una empresa, para diseño, para está el Rose.ai, que es renglones.ai, que es un Excel con inteligencia artificial. Tenemos ya a muchos que instalamos el botoncito de Copilot en nuestro sistema Windows, porque Copilot es una inteligencia artificial que ya nos apoya con todas las herramientas de Office.
Creo que salió el nuevo Gemini, que es la nueva herramienta de inteligencia artificial, que también la podemos utilizar por medio de WhatsApp. Y esa rueda de la inteligencia artificial sí sería bueno echarle un vistazo, porque nos está mostrando, bueno, hay varias versiones, ¿no? Pero de las que son un poquito mejor nítidas, nos arroja muchas herramientas de inteligencia artificial que nosotros podemos explorar, ¿verdad? Porque me mencionaban también que, por ejemplo, Jasper es una buena herramienta. Yo jamás me acomodé con Jasper. Entonces depende de con qué herramienta te acomodes y esa herramienta tú utilices. Y esa solamente es de la rueda de la inteligencia artificial, pero ha surgido la rueda de la pedagogía con inteligencia artificial, que también esta rueda de la pedagogía pues ya se actualizó, porque la anterior pues nos daba herramientas como Draw.io, como Metrometer, HP5, donde podíamos generar material interactivo con los estudiantes, que ahorita en pandemia, qué barbaridad, nos sacó de muchas broncas y fomentó un poquito más el aprendizaje en los estudiantes, a hacer la clase un poquito más dinámica, que no se nos durmieran, porque muchos pues ya nada más cerraban su cámara y si te escuchaban bien y si no ya escuchabas por ahí los ronquidos y decías, bueno, ¿cómo puedo hacer más dinámico el material? Pues ahora con la rueda de la inteligencia artificial, con la rueda de la pedagogía con inteligencia artificial, vienen herramientas categorizadas por todo el proceso de enseñanza, ¿no? Entonces tenemos el proceso de enseñanza que está dividido en la parte conceptual, que es cuando tú a un chico, a un estudiante le das la definición de algo, vienen herramientas categorizadas en esa parte de la rueda. Cuando tú entras con el chico a la parte del método y le dices, acá hay un método, acá hay varios métodos y el método se usa así, hay herramientas para inteligencia artificial para reforzar esa parte. La siguiente parte de la enseñanza es en la parte de la aplicación, ¿no? Donde ya les muestras un problema situado y les dices, bueno, esto es algo de la vida real, es un problema que vas a resolver con ese método que vimos, ¿no? Hay herramientas de inteligencia artificial en esta rueda que podemos consultar para reforzar esa parte de la aplicación. Evaluación, como les mencionaba, Learn.ai es uno de ellos, y entonces también nos menciona varias herramientas que podemos utilizar para la parte de la creación de reactivos, para la parte del diseño de las preguntas, etcétera, etcétera. Y obviamente el proceso de enseñanza-aprendizaje pues tiene que ir de la mano del docente. El docente tiene que establecer en qué momentos, con qué complejidad, con qué profundidad vas a utilizar las herramientas, y repito, debe de ser un uso, no un abuso. Te pongo un ejemplo, ¿no? de clase. Yo estuve dando ahorita en este semestre, primavera 2024, una materia que a mí me gusta mucho, que se llama comprensión de textos en inglés. Los chicos le llamaban español, o sea, decían que era la materia de español. Entonces, en esta materia, ellos tienen que hacer un análisis de fuentes bibliográficas en idioma inglés. Y ahí tenemos una herramienta de inteligencia artificial bien padre, que aparte que es el traductor de Google, está Grammarly. Grammarly te permite trabajar un texto en inglés, o bueno, que tú redactes algo en inglés, pero que esté bien, gramaticalmente bien expresado, ¿no? Y si expresarnos en español a veces no es tan correcto, bueno, pues esta herramienta hace exactamente lo contrario de Grammarly, que es expresarte correctamente en español a partir de una fuente en inglés. Que no es lo mismo, ¿verdad?, hacer la traducción directa del Google y ¡pum! Claro. Ya hice la traducción y ¡pum! Ya le pegué, les expliqué todas las partes que eran cómo analizar un artículo científico. Entonces, para ellos era, pues traduzco algunas partes y ya se acabó. Y no, ya vieron que el análisis de un artículo científico no es eso, porque a final de cuentas ellos tienen que ser capaces de verbalizar lo que vieron en el artículo.
Y dirán, ay, pues eso de los resúmenes, qué flojera. Ya no hay flojera porque ya tenemos ChatGPT que nos haga un resumen. El punto aquí era, leíste el resumen, ¿no? Con los estudiantes. Revisaste lo que copiaste y pegaste. Lo leíste siquiera. Hiciste una corrección de ideas. Te diste cuenta que hay hilación entre una idea y la otra, ¿no? Te diste cuenta que hay un inicio introductorio y un final de conclusión. Sí, una estructura básica de un documento. Sí, la estructura básica que nos enseñan en la primaria, y eso sí se llama las materias de español, ¿verdad? Te enseñan a redactar cuál es la idea que tú tienes en la cabeza, plásmala en papel, explícala al público o dale lectura y después vamos a preguntarle a tu compañero si entendió lo que explicaste. Entonces ahí sí ya dices, pues no es lo mismo que yo me ponga a leer lo que me dio ChatGPT, porque eso es súper elocuente, ¿no? Y tú lees una estructura y dices, esto no lo redactaste tú. O sea, yo sé cómo redacta la gente licenciatura y esto no lo redactaste tú. Claro. Entonces, me pasa incluso en doctorado, ¿no? Donde con algún tesista que tuve hace mucho tiempo se enfocaba en el uso de todas estas herramientas y digo, wow, qué elocuente eres, ¿no? ¡Qué barbaridad! Tú vas para político, ¿no? Entonces ahí te das cuenta que efectivamente no es el estilo de redacción que checa con la persona que es tu estudiante. Y entonces encontramos, aparte de este detalle, otros detalles en la clase. Les dije, ok, vamos a utilizar las herramientas de inteligencia artificial. Yo les voy a recomendar 2, 3, 4. Y en una de ellas, que no traigo ahorita los nombres, una de ellas te permitía, porque yo generé un archivo en PDF, lo subí a la herramienta y le dije, genérame una conclusión. Dentro del documento yo había generado unas conclusiones. Uh-huh. Yo solamente generé 3 conclusiones, ¿no?, de ese documento en PDF. No, hombre, pues la herramienta me arrojó 12 conclusiones. Yo dije, ¡qué barbaridad! Que se me escapó, ¿no? De las 12 conclusiones, solamente 5 de ellas servían. Y el resto era redundante. ¿No? Te decían lo mismo, muy elegante, ¿no? Al revés, de aquí para allá, con color verde, con color azul, pero era lo mismo. Entonces les dije, abusados jóvenes, si agarran estas conclusiones y tal cual van y las pegan y así entregan su documento, les va a causar más daño que beneficio. Y al rato si diera un 10, se volvió un 7, ¿no? O un 5. Porque a mí me gusta leer lo que me entregan. O sea, yo no sé si muchos están como mal acostumbrados, a lo mejor piensan que los maestros no los leemos, pero sí los leemos. Obvio, hay veces que tenemos que leer rápidamente, pero eso no quiere decir que no nos demos cuenta de las aberraciones que hay en las tareas, ¿no? Entonces claro, siempre es muy bueno que cuando tú haces una entrega como estudiante, mínimo le des 2, 3 lecturas de lo que estás entregando y entonces lo entregues, ¿no? Sí o sí algo se te tiene que quedar de conocimiento cuando haces algo así. Y muchos no lo hacen. Entonces les digo, por favor, al menos el copy-paste que hicieron, léanlo. Está bien que la inteligencia artificial te ayuda, pero el conocimiento que tú estás extrayendo es para que se te quede a ti, ¿sí? De nada me sirve que me entregues un documento bien bonito y bien precioso si el conocimiento no se te está quedando a ti. Yo no estoy haciendo bien mi chamba si el trabajo no se te queda a ti, en tu mente, que lo sepas expresar. Y entonces es muy importante que si ya nos están arrojando esta información, bueno, pues date la tarea de leerlo. Te están ahorrando 30 minutos de tu vida en hacer un resumen. No te toma más de 5 o 10 minutos leer, ¿verdad? Y otra cosa bien importante, que aparte que está la redundancia, es la eficiencia. Hay herramientas que eficientemente te hacen un resumen, hay herramientas que no. Entonces hay que aprender a utilizarlas y empezar a ser selectivos. Pues esta sí me sirve, esta no me sirve, ¿verdad? Por eso les digo, pues está bien padre, es muy elocuente,
En alguna ocasión alguien me dijo, oye, dale una lectura a este artículo, está bien bueno, habla de la tendencia en el futuro de la inteligencia artificial. Yo lo empecé a leer y le dije, este artículo está generado por inteligencia artificial. ¿Quién te lo dio? ¿O quién te engañó diciéndote que lo había escrito? Ajá. Te das cuenta porque no hay hilación en las ideas, te das cuenta porque, repito, no hay estilo de redacción, te das cuenta porque no hay un inicio y una estructura, te das cuenta porque dicen mucho, pero no dicen nada, o sea, es como se dice, diarrea verbal, o sea, en realidad no te están diciendo nada, plantéate qué te están escribiendo ahí, ¿no? Entonces es bien fácil detectar eso porque con una leída, ¿ah? A ver, no, pues, esto no lo generó un humano, así de fácil. Entonces, pues eso es lo que hay que tener mucho cuidado y pues creo que hasta ahí me quedo en ese cuestionamiento. Perfecto. Doctora, pues me parece importante ahorita ir como recapitulando un poco de lo que estamos hablando y de los puntos que quiero como ir concretando, principalmente en el apartado precisamente como de estos retos y desafíos que se van encontrando y ir... vamos a decirlo así como concluyendo en ese aspecto, evidentemente en el tema de la preocupación del desplazamiento laboral, ¿no? La cuestión de si ya una inteligencia artificial es capaz de generar estos contenidos como nos lo acaba de plantear, si ya con una inteligencia artificial genero un banco de reactivos, ya genero toda una planeación de un curso, básicamente entonces el profesor... ¿dónde queda su papel, ¿no? ¿Dónde va a estar situado? Y creo que ahí lo importante entonces es también saber reconocerse como expertos en la materia, todo lo que acaba de comentarnos. Una inteligencia artificial, por muy bien o muy elegante que esté escrito un documento, no significa que esté correcto o que sea de lo más científico, ¿no? Evidentemente, lo que acaba también de comentar, es importante saber discriminar este tipo de herramientas, es tener desarrollada esa mirada crítica tanto en el papel del docente como el papel del estudiante también, ¿no? Y creo que la labor del docente sigue siendo generar o propiciar esa mirada crítica hacia los estudiantes. De lo que nos ha estado comentando, a partir de todo esto o todo este ejercicio que se lleva en el aula, de demostrarles que no solamente es pedirle que nos realice el resumen, sino también después analizarlo. Si bien ya nos está ahorrando este tiempo, no es exactamente entregar por entregar, como en su momento muchas veces pasaba, ¿no? Que solo era entrar a Wikipedia, entrar al Rincón del Vago, descargar la tarea y entregarla, ¿no? O sea, no, realmente sigue existiendo esta necesidad de, a partir de la figura del docente, propiciar esta mirada crítica, ¿no? A partir también volviendo al punto del desplazamiento laboral, el docente es el experto, él es el que va a poder delimitar, ok, ya me entregó aquí un banco de reactivos. Evidentemente también para el docente va a ser necesario hacer una revisión de ese banco de reactivos, ¿no? Lo que acaba de comentar, si en un texto nos puede dar estas redundancias, yo creo que muy probablemente en un banco de reactivos también 5 preguntas hagan el mismo cuestionamiento de manera diferente, ¿no? Entonces, o incluso a lo mejor hasta aventurado mi comentario, pero probablemente hasta exista una equivocación en las respuestas, ¿no? En las respuestas que tentativamente nos las pueda manejar como correctas. Entonces, otra vez, sí, ya nos está ahorrando bastante tiempo lo decía hace un momento, de escritorio, ¿no? De trabajo de escritorio, pero a partir de toda esta revisión, de todo este análisis, bueno, ya puedo ir descartando de estas 50 preguntas que ya me arrojó, tal vez 30 sean las que me puedan servir para poder agilizar ya este proceso. Me parece también importante seguir recalcando su clara postura de hay que utilizarlas, pero no hay que abusar de ellas, hay que saber cuándo sí, cuándo no.
Y bien, pues me parece que eso es bastante importante. Por último, en la parte que hablábamos hace un momento también de la generación de los prompts, ¿no? Otra vez, el experto es el experto en el tema, es en este caso el docente, y él va a saber cómo estructurar o qué pedir, ¿no? Y a partir de lo que nos esté arrojando esta herramienta, pues ya también saber qué poder utilizar. Y todavía me remonto a los primeros comentarios, lo que decía realmente el entrenamiento de estas inteligencias artificiales también va a ser o es muy importante a partir de qué datos le estamos brindando, ¿no? Entonces, como que para terminar de redondear la idea, hoy por hoy creo que el docente sigue siendo una parte fundamental, puede utilizarla, sí, pero es importante que entonces pues vaya siendo un buen uso. Y entonces ya para ir cerrando, estaríamos como en la parte de la ética y la responsabilidad de estos usos. Sí. Doctora, por favor. Gracias. En cuanto a la ética y la responsabilidad, ahorita vamos para allá. Antes quería mencionar que, por ejemplo, el doctor Díaz Barriga, que es una autoridad, y la doctora Ana Berta, son autoridades en la cuestión educativa a nivel Tlaxcala y a nivel nacional, ¿no? Acá y laboran dentro de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Siempre nos han hecho hincapié que esa parte humana de socializar el conocimiento y de permearlo y de proporcionar herramientas al estudiante para que realice un aprendizaje colectivo dentro de su salón de clase, dentro de su ambiente, para que de alguna manera permeen sus comportamientos, en su personalidad, en la formalidad de su carácter, porque cuando tenemos a los estudiantes, ellos a nivel universidad y durante toda la vida, empiezan a formar una personalidad, empiezan a formar un carácter, empiezan a ver maneras de socializar, empiezan a ver maneras de compartir conocimiento, que es cuando llega la parte interesante. Estas herramientas son, como tú lo mencionabas, un medio, un complemento, pero no son un fin. En realidad, ellos al momento de compartir ese conocimiento con sus compañeros es cuando realmente se está logrando el objetivo de la enseñanza. Cuando ellos tienen ese brillo en los ojos de algo que ya entendieron, es tu recompensa, ¿no? Dices, wow, sí lo entendieron, qué padre, ¿no? Y entonces tratas de mejorar tu método y ellos empiezan a socializar el conocimiento y ellos lo empiezan a aplicar no solamente en la cuestión de conocimiento académico, sino también en la cuestión de la formación integral del universitario, ¿no? O del estudiante. Y en esta cuestión, inherentemente las cuestiones éticas se ven implicadas. Entonces, dentro del modelo humanista integrador que tratamos dentro de nuestra universidad, nos enfocamos en el individuo, pero en todas sus dimensiones, ¿no? Tenemos que reforzar la cuestión psicológica, la cuestión emocional, la cuestión de salud, la cuestión social, la cuestión comunitaria, la cuestión como individuo, incluso la cuestión espiritual. Y todos estos elementos trata de cubrir este modelo educativo que se está manejando dentro de nuestra universidad. Y desde esa perspectiva, uno de las competencias genéricas o capacidades genéricas que se manejan en nuestro modelo educativo es la cuestión ética, donde hay que estar muy abusados a nivel estudiantil, que las herramientas que estén utilizando tengan un fundamento teórico real, que estén basadas en un documento o en un libro didáctico real. Y como mencionabas, como experto docente, yo puedo decirte si ese concepto que me está dando BART o que me está dando ChatGPT o que me está dando You es un concepto fidedigno. Yo le voy a preguntar, dame la definición de inteligencia artificial. Y como yo conozco 3, 4, 5, 6 definiciones de inteligencia artificial de autores reconocidos a nivel mundial, yo puedo saber si efectivamente
me está dando una buena definición de inteligencia artificial. Aunque sea elocuente, yo puedo filtrar la parte elocuente o la parte creativa del texto y decir, sí, efectivamente, me está dando una definición apropiada. ¿De qué referencia me está sacando esa información? Que es el punto bien importante que te mencionaba en alguna ocasión. Vámonos a las referencias. Muchas veces las referencias que se solicitan o de donde se saca la información no existen. Exactamente. No existen, son ficticias. Entonces hacen el metacrawler, el proceso del metacrawler, cruzan información y dicen, aquí está una definición bien chida de inteligencia artificial. Ok, dame la referencia. No existe. Aquí está el link, te vas al link, está roto. Aquí está el libro, te vas al libro, no existe. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la información que le pedimos a ChatGPT en la cuestión académica, porque estamos incurriendo en información falsa, que se oye bien padre, pero que no es real, que no es verídica. Entonces hay que irnos a las fuentes. Ok, está bien padre tu concepto de inteligencia artificial, me hiciste bien chida la tarea, vamos a ver cuáles son las referencias que estás tomando para este concepto. Y si no las hay, no podemos confiar en esa información. Pero si yo sé que Matt Ginsberg dio una definición de inteligencia artificial, entonces, o Peter Norvig, porque tiene un libro, Inteligencia Artificial, escrito en español, y escrito con Stuart Russell, que también es uno de los libros que utilizamos en el curso, y me estás dando esa referencia, yo puedo confiar en la información que me estás dando, porque yo como experto docente sé cuáles son los autores de mi área y cuáles son los conceptos que se manejan en mi área. Entonces yo puedo decir, esa información que me estás entregando, tú, estudiante de las definiciones, está correcta. Pero obviamente como docentes ya posteriormente le estamos dando las fuentes que debe consultar, le estamos dando mucho material que debe de consultar, que a veces los estudiantes no los consultan y se les hace más fácil preguntarle a ChatGPT, y discúlpame, pero si tú te vas al libro de texto que yo te di para mi curso, ahí la encuentras, ¿no? Sí, y de repente hasta más fácil o más, bueno, técnicamente más fácil porque está plenamente sustentado, ¿no? Enfocado. Y ya no hay que andar todavía como haciendo este análisis de si la información que me está dando ChatGPT es correcta o no. ¿No? Entonces, a veces pudiera parecer que la respuesta es inmediata, sin embargo, como que la validación de esa información nos va a implicar más tiempo de todas formas, ¿no? Sí, eventualmente. Y perdón que te interrumpa, en otras de las cuestiones éticas también te enseñan hasta ahí en muchos de los TikToks que puede uno visualizar, te dicen, pues, y si detectan que haces plagio, pues te vas con tu herramienta de Turnitin, con eso detectas el plagio, pero si haces esto, evades el plagio, ¿no? Entonces, no hay necesidad, no hay necesidad de hacer eso, porque yo puedo citar la fuente bibliográfica y decir una definición de inteligencia artificial es así, el autor fue Matt Ginsberg y se sacó de esta fuente y se acabó, o simplemente pones doble comilla y dices definición proporcionada por fulanito de tal y se acabó. Honor a quien honor merece, derechos de autor a quien derechos de autor merece, y no tienes por qué decir, que el plagio, porque estás citando las fuentes correctamente, estás dando información verídica, y entonces obviamente nadie va a definir mejor, o sea, yo no puedo a lo mejor dar a lo mejor sí puedo, pero a lo mejor como estudiante no podrías dar una definición mejor de la que ya dio un experto. Claro. Pero sí la puedes parafrasear, pero sí la puedes enriquecer, y eso es donde ahí viene la parte del aprendizaje. Y esta cuestión de ética que, me viene a la mente de unas reuniones que tuvimos, donde estamos analizando cuestiones educativas y científicas de nuestro modelo universitario. Y en esa reunión me mencionaban, es que ahora hay más fraude porque la inteligencia artificial tiene la culpa. Pues perdóname, pero la inteligencia artificial no tiene la culpa. La culpa es de la sociedad.
La culpa es de la falta de conciencia. La culpa es de la falta de valores de la gente. Entonces, que a lo mejor ahorita pueden hacer uso de la inteligencia artificial, pues ya podían hacer fraudes y la inteligencia artificial todavía no existía, ¿no? O sea, el fraude es más viejo que la inteligencia artificial, o los engaños, o fotos alteradas. La verdad es que eso es una cuestión de conciencia propia, ¿no? Del individuo, de querer ser mejor persona todos los días, un mejor profesionista. Y si tú utilizas, como lo del bebé, ¿no? Si tú le metes mala información, si tú utilizas la IA para cosas que no son correctas, que no son éticas, pues eso ya depende de ti, porque eventualmente vas a tener que acatar las consecuencias de tus actos. Y aquí entra el delito cibernético. El delito cibernético que ahorita a nivel México ya también está muy tipificado, que si bien se está trabajando para cuestiones que tienen que ver con inteligencia artificial, donde hay muchos derechos de autor involucrados, debes de proporcionar algo que diga que fue tu creación, pero también te ves en el compromiso de decir, este trabajo fue realizado con inteligencia artificial para esto en específico, ¿no? Y entonces, si lo estás declarando, no tendría por qué haber algún problema. Son herramientas las que cualquier persona puede tener acceso. Bueno, algunas herramientas hay que pagar por ellas, ¿no? Claro. Pero pues te tienen bien checadito, ¿no? Porque de alguna manera te registras, de alguna manera tienen tus datos, de alguna manera tienen un IP de donde registran la información. No vamos lejos, TikTok, bueno, que se genera mucho con esta herramienta de inteligencia artificial que es CapCut. Entonces, TikTok te filtra incluso todo el contenido que tú subes, que no subas contenido pornográfico, que no digas ciertas palabras. Decía el señor Ignacio, que no me estés preguntando a Bart cómo generar, a Bart o a ChatGPT, cómo generar una bomba atómica y cosas así por el estilo. Entonces, esas son cosas que por medio del IP, que por medio del rastreo cibernético para delitos, ya se hace a nivel México y a nivel mundial. Entonces, de alguna manera, pues no podemos hacer un mal uso de las tecnologías, porque para empezar deberíamos de tener una sociedad que condene ese tipo de cosas, ¿no? Y para eso existe la parte legal que nos permite tener cierta tranquilidad en ese aspecto, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y totalmente de acuerdo. Y todavía intentando tal vez ya terminar de aterrizar esta idea en la cuestión, digamos, educativa, creo que también la implementación de normativas, ¿no? Tener claro y bien definido, principalmente pensaría que el respaldo institucional, ¿no? De estas normas en donde nos indiquen bien cómo es la integridad académica en estas instituciones y al mismo tiempo esa información que debe existir como respaldo de manera institucional, replicarla o compartirla también los docentes hacia su comunidad estudiantil, ¿no? Y lo que acaba de comentar, efectivamente, ¿no? Hay que hacer un correcto uso de una citación, no hay, seguramente... Digo, sí habrá casos de profesores que no estén todavía de acuerdo con el uso pero si empieza a existir esta apertura de utilizar este tipo de herramientas, únicamente dar también las pautas, dar cómo es, bajo qué condiciones, cómo es que lo vamos o cómo es que se va a permitir, porque si algo me parece interesante, retomando de los primeros comentarios, esto de la inteligencia artificial y su uso va a ser imposible negarlo, así como fue difícil negar el uso de internet, o así como hoy si nos quisiéramos negar el uso de la electricidad, ¿no? O sea, son tecnologías que han llegado
de manera, o sea, han tomado su tiempo, se han ido perfeccionando, se siguen reinventando, y que de alguna forma tenemos que encontrar nosotros también la forma de darle ese buen uso, de darle esa regulación. Y otra vez repito, ¿no? En el tema académico, pues creo que qué mejor respaldo que una buena normativa en tema de integridad académica. Sí, yo creo que ese es todo un tema para desarrollar a nivel institucional. Yo creo que ahorita andan apuradísimos en esa cuestión. Pero sí, me ha pasado mucho en el aula que tú les dices, bueno, pues ahora sí, usen la inteligencia artificial para tal tarea. Y me encontré con la sorpresa de que muchos estudiantes me dijeron, no la utilicé, usted ya nos enseñó cómo usarlas, ya vi un ejemplo, preferí escribirlo yo, preferí hacerlo yo, y hubo otros que dijeron, yo sí la utilicé y me entregan cosas muy, muy interesantes, ¿no? Porque ahí se ve la sinergia entre el pensamiento del estudiante, el aprendizaje que tuvo y las herramientas de inteligencia artificial. Pueden hacer cosas bien interesantes, pero veo que lo manejan con mucha mesura cuando ya tienen todos estos conocimientos de la redundancia, de la calidad de las herramientas, para qué sirven, para qué no. Y eso es muy bueno, ¿no? Porque a final de cuentas eso lo van a permear para otras generaciones y pues a ver qué nos depara el destino ahora con todas estas herramientas, ¿no? A ver qué más viene, ¿no? Perfecto, pues doctora, yo le agradezco muchísimo su participación. Creo que nos vamos con mucha tarea también para poder seguir investigando. Hubo varios conceptos que seguramente se tocaron, pero que pueden despertar esta curiosidad para quienes estén escuchando este episodio de podcast. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por la invitación.